Se narra en el Evangelio de San Mateo que le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos a Jesús y rezase. Pero los discípulos los retaron. Jesús entonces les dijo: «Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos». Esto lo leemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19. ¿Por qué Jesús permitía, y es más, alentaba que los niños fuesen a Él? ¿Qué veía nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, en los niños? Según los padres de la Iglesia, veían en ellos la inocencia, la pureza. Esa inocencia y esa pureza que a todo ser humano lo conmueve. No hay nadie más inocente que un niño. Y es por eso que normalmente uno no teme a los niños. Al contrario. ¿Qué veía Jesús en los niños? Quizás, como muchos dicen, muchos de los santos dicen, es esa hermosa virtud de la pureza. Una virtud quizás a veces olvidada o silenciada por el mundo moderno. Pero virtud al fin. No es la primera vez que nuestro Señor Jesucristo habla acerca de esta hermosa virtud en los Evangelios. En el mismo San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, uno puede encontrar, por ejemplo, en el capítulo 5, que es una de las bienaventuranzas. Dice Jesús: «Bienaventurados, es decir, felices, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios». Verán justamente a Dios. El premio que da a los que son puros en el corazón es la visión beatífica, la visión de Dios. Siempre a lo largo de la historia de la Iglesia, la virtud de la pureza ha sido un tesoro para quien la haya encontrado. Los santos han tenido siempre una enorme estima de esta virtud. San Juan Bosco, el patrono, por ejemplo, de la juventud, el fundador de los salesianos, decía que la virtud de la pureza es como la reina de las virtudes, la virtud angelical, la llamaba él. Un tesoro de tal precio que los jóvenes y los niños que la poseen son semejantes a los ángeles del cielo. El puro se domina a sí mismo, se tiene a sí mismo, es dueño de sí. Y es tan grande la excelencia de esta virtud olvidada, que dice el Señor que nos hace semejante a los ángeles en el cielo. Cuando le preguntan, recordamos el Evangelio, si en el cielo se casarán los hombres con las mujeres, y Jesús dice, en el cielo los hombres serán como ángeles. Es decir, no hará falta ni siquiera el hecho de reproducir la especie humana. La pureza nos hace semejantes a Dios y nos da incluso los primeros puestos en el cielo si es que la alcanzamos, la conservamos. Dice el libro de la sabiduría que la pureza es cosa del mundo, la cosa del mundo que más nos acerca a Dios, porque nos desapega de lo mundano, de lo terreno, de lo bajo, de lo carnal. Nos hace incluso favoritos de Jesús. Por algo el evangelista y apóstol San Juan, lo tenemos en el cuadro del fondo, ese icono hermoso es del evangelista San Juan, es el preferido de nuestro Señor Jesucristo, siendo el más joven, porque, dicen los santos padres, era un hombre puro, un hombre virginal. Nos eleva hacia la santidad. Incluso la pureza, sobre todo en tiempos en los que corren, donde al parecer todo atenta contra la pureza, es como los tiempos nuestros son parecidos quizás a los de Lot y su familia en el Antiguo Testamento, ¿no? Sodoma y Gomorra. Parece que todo atenta contra la hermosa virtud de la pureza. Por eso es que casi quien posee esta virtud o quiere buscar esta virtud o se esfuerza por tenerla, casi que se convierte en un mártir del mundo moderno o en una especie de confesor de la fe. El martirio de sangre, lo sabemos, parece mucho más cruel, pero el martirio diario, penoso, doloroso, ese martirio diario de la pureza, de la castidad, realmente nos hace alcanzar quizás con un mayor, quizás
número de gloria, quién sabe. La virtud de las que más agradan a nuestro Señor Jesucristo, de las que más agradan a la Virgen Santísima, a quien llamamos la Virgen, la pura. La virtud de la pureza, esa hermosa virtud de la pureza de la que hablaba Don Bosco, incluso tiene beneficios para nosotros los hombres. Cuando digo hombres, obviamente digo la humanidad entera. Quien posee o quien intenta alcanzar la virtud de la pureza, hace que su inteligencia sea límpida. San Juan, por su pureza, tuvo incluso la dicha, el evangelista San Juan, de penetrar con claridad hasta las profundidades más recónditas del misterio divino. Quien está embebido o metido en el mundo carnal, en la impureza, en la lujuria, lamentablemente su cerebro está como embotado, está como si fuese, no sé, como si fuese borracho. Se ha bajado de lo más animal que hay en el hombre y no lo más alto, que es justamente la vida intelectiva, la vida intelectual, la vida racional. Por eso el primer efecto de la impureza es debilitar la inteligencia. Y el primer efecto de quien consigue la hermosa virtud de la pureza, esa virtud angelical, es comenzar a manejarse según lo más alto, lo más propio del hombre, que es la inteligencia. El hombre es animal racional. La pureza a su vez es fuego para el corazón. Quien la posee no es un reprimido, como se dice, todo lo contrario, es un hombre realmente libre. Es dueño de sí mismo. Se posee a sí mismo. Es lo que pasó con el rey David. Una vez que hizo pacto con sus ojos de no mirar a doncella, dice él, después de su gran pena de haber caído contra estos pecados, comenzó a ser un hombre que era dueño de sí mismo, se poseía. Por eso es que la pureza sostiene la voluntad, nos hace fuertes, nos hace hombres o mujeres realmente de carácter. La pureza, finalmente, es un gran signo de predestinación. ¿Qué significa esto? Que es un signo claramente de que probablemente quien se mantenga puro en esta vida y especialmente en estos tiempos, es un signo de que Dios lo quiere en el cielo. A intentar buscar esta hermosa virtud angelical, esta virtud que a uno lo llena, lo completa, lo hace feliz, lo hace libre, lo hace vivir en la verdad, en el bien, en la belleza, que es finalmente donde solamente el corazón humano encuentra su reposo. Esa gracia uno la puede pedir a la Virgen Santísima. Ave María Purísima. ¿Hasta dónde es lícito los afectos en el noviazgo? ¿Hasta dónde son lícitas las demostraciones de afecto entre novio y novia? Y nos referimos acá no al común de la gente, sino a aquellas personas que estén realmente buscando la santidad, estén buscando agradar a Dios, estén buscando cumplir con los mandamientos. Lo sabemos, es un tema que está en desuso. La virtud de la pureza es algo de la cual quizás ya nadie habla, o a todo el mundo le parece lo más normal del mundo, que un novio o una novia vivan como si estuvieran casados, hagan las cosas de los casados. Pero al principio no fue así. Y me refiero al principio del Evangelio. No es un invento de la iglesia ni de los curas, reprimidos, represores, obsesionados por el sexo. Al contrario, lo hemos dicho una y mil veces. El sexo es algo bueno, no es algo malo. Pero desordenadamente utilizado y trae consecuencias. Algunas veces uno se encuentra con novios o con novias católicos que se encuentran en esta gran dificultad, es decir, tienen un problema de conciencia serio. ¿Hasta dónde llegar? ¿Hasta dónde es lícito llegar dentro del noviazgo? ¿Hasta dónde son lícitas las demostraciones de afecto naturales que un varón y una mujer quieren darse cuando están en camino del matrimonio? Que finalmente el noviazgo es eso, ¿no? Es un tiempo de conocimiento, no absoluto, sino limitado, para ver si este que tengo enfrente puede ser la madre o el padre de mis hijos. Lo otro es simplemente un juego, es usar a las personas, al punto tal que en distintas lenguas y también en el español tenemos diversos modos de hablar de noviazgos o de relaciones entre varón y mujer. No es lo mismo simplemente estar saliendo que estar de novio, o al menos
Antiguamente no era lo mismo. Bien, ¿hasta dónde son lícitas estas demostraciones de afecto dentro del noviazgo? Por lo general hay que decir que son lícitas todas aquellas demostraciones que por la urbanidad, por el buen sentido, o sea, por el sentido común, por la educación, estén aceptadas socialmente. Y digo por qué por lo general, porque como la sociedad también quizás va cambiando, uno podrá decir, bueno, pero antes lo que no estaba permitido, ahora capaz que está más aceptado. Si uno se pone a pensar con la mano en el corazón, con la voz de la conciencia, que finalmente es la voz de Dios en el alma, sabe que hay ciertas cosas que uno no se animaría a hacer en público. Y cuando digo uno, digo una persona normal, que no esté totalmente influenciada por la ideología, ni no totalmente enviciada, digamos, por los medios de comunicación o por el modo en que hoy se muestra la sexualidad como si fuese algo casi animal, digamos, ¿no? Entonces, como regla general, uno podría plantear concretamente es que son lícitas aquellas muestras de afecto que uno se animaría a hacer frente a otras personas dentro del noviazgo, es decir, frente a sus padres, frente a sus hermanos, y por lo tanto son ilícitas aquellas muestras de afecto que no están o que a uno lo pondrá incómodo ante una situación frente a alguien querido o ante la sociedad. Y son ilícitas, por lo tanto, que aquellas muestras de afecto que muevan nuestro apetito carnal, nuestra sensualidad, nuestras pasiones del apetito concupiscible, nuestras pasiones más bajas, digamos, son ilícitas porque realmente me están buscando o están llevando a que uno haga algo más que simplemente una muestra de afecto. Es decir, un beso, un abrazo, una caricia, que no ponga en peligro la virtud de la pureza, entonces serían realmente lícitas. Antiguamente los moralistas, los confesores decían que novio y novia debían tratarse como hermano y hermana. Y esta postura, si bien en términos generales podría entenderse bien, para nuestra mentalidad moderna quizás resulta extraña o difícil. Es decir, toda muestra de afecto, de auténtico amor verdadero, digamos, ¿no?, que pueden ser aceptadas urbanamente, ¿no?, entonces son lícitas. Y aquellas otras que no, que realmente a mí me llevarían a dar un poco como de vergüenza, que me viesen simplemente, y entonces ahí uno está pasando un límite. Como siempre uno dice a los novios, no hay un termómetro para los afectos en el noviazgo. No hay una varilla, no hay un termómetro. Ahora, uno sabe en conciencia cuándo se está pasando de la raya y cuándo se está haciendo un juego simplemente erótico y cuándo está haciendo en serio una muestra de afecto. Claramente esto nos lo dice siempre cuando escucha este tipo de consultas, que hay que evitar el paso previo, lo que llamamos las ocasiones de pecado. Si un novio y una novia se van a quedar solos en un departamento a las 2 de la mañana con la luz a oscuras, no va a ser seguramente para rezar el Santo Rosario. Es decir, hay que saberse débil, hay que conocerse un hombre caído después del pecado original, y hay que saber que en el noviazgo es importante ocupar el tiempo en cosas lícitas. Y no me refiero a estar todo el día rezando ni todo el día leyendo, sino simplemente compartiendo ese futuro que va a ser, quizás no muy lejano, que es el hermoso sacramento del matrimonio, que a varón y mujer los pueden llevar, si es sacrificado y es verdadero, los pueden llevar claramente al cielo. El sacramento del matrimonio es justamente dejado por nuestro Señor Jesucristo para santificar la unión entre varón y mujer. A pedirle a Dios siempre la gracia de la pureza para quien va a ser el día de mañana mi cónyuge, mi esposa, mi esposo, y a tratar de cuidarse mutuamente y hablar de estos temas en el noviazgo, no hay que tener vergüenza, a cuidarse mutuamente la castidad para poder así alcanzar finalmente después el cielo. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, se narran las bienaventuranzas, las felicidades, las dichas, las alegrías. Y una de ellas es la que dice así: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. El premio del que se mantiene puro en el corazón es
ver cara a cara a Dios. Sin embargo, pocos párrafos después, el mismo Jesús, Dios hecho hombre, nos dice, capítulo 5, versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, quien quiera que mire a una mujer deseándola en su corazón, ya cometió con ella adulterio en su corazón. El mismo Dios hecho hombre, la misma palabra eterna del Padre, nos dice en pequeños párrafos y a pocos centímetros de diferencia que la virtud de la pureza es algo agradable a Dios y a los ojos de Dios. Y al contrario, el pecado de la impureza es algo que nos aparta de Él. Sin embargo, no es el único lugar donde nuestro Señor nos habla de esta hermosa virtud de la pureza y de lo horrible que es, por lo esclavizante, que es el pecado de lujuria o de impureza. Dicen los padres de la Iglesia, esos primeros autores de los primeros siglos del cristianismo, que el demonio pesca con anzuelo uno por uno a aquellos que caen en una enorme cantidad de pecados, la ira, la avaricia, el orgullo, los va pescando uno a uno, ¿no? Uno a uno en esos vicios. Sin embargo, dicen los padres de la Iglesia, a aquellos que quieren los demonios cazar o pescar con mayor prontitud, los tientan con la impureza. Y de ese modo los pescan con redes, con medio mundo, de a montones. Porque son muchos los que lamentablemente caen en estos pecados. También en los mandamientos nos encontramos con que Dios, en las tablas de la ley, le dejó a Moisés al menos 2 mandamientos para que no olvidásemos aquello que habíamos perdido con el pecado original, es decir, el dominio de nosotros mismos. El 6º mandamiento nos dice, no cometerás actos impuros. Y el 9º, que va siempre de la mano, con el 6º dice, no desearás la mujer o el varón de tu prójimo. ¿Por qué nos han puesto 2 mandamientos de los 10? Quizás justamente para que no los olvidemos. La impureza, es decir, el dejarse dominar por las pasiones más bajas, por nuestro apetito concupiscible, desordenado, que ha quedado desordenado después del pecado original. Hasta el pecado original, la inteligencia y la voluntad dominaban sobre las pasiones del hombre. Digo entonces que la impureza termina desordenando al hombre y por lo tanto alejándole al alma la posibilidad de acercarse al bien supremo, que es Dios. El impuro todo comienza a verlo según su propia visión sucia. Una persona que se ha dedicado durante muchos años de su vida a satisfacer sus deseos más bajos, los placeres venéreos. Yo soy una persona que no se domina por completo, sino que más bien es dominada por sus propios instintos, los más bajos, los animales. Lo hemos dicho otras veces, no es que el sexo esté mal, está bien si está regulado. Así como no es que la comida sea mala o un poco de alcohol sea malo, no. Pero en exceso la comida nos hace mal y en exceso la bebida nos hace mal. El pecado de impureza no solamente que nos aleja de Dios, está en la Escritura, sino que nos aleja incluso de nosotros mismos, es decir, de ser patronos, de ser dueños de nosotros mismos, de ser soberanos de nosotros mismos. Y es por esto que quien ha caído en esto es como si tuviese incluso la inteligencia, lo más propio del hombre, como cegada, como
como animalizada. Vive para lo terreno, vive para lo chato, vive para lo de aquí abajo simplemente. La impureza muchas veces puede verse, hoy por hoy, en las tentaciones que uno recibe de internet, del teléfono, de las series, de las películas, de las conversaciones. ¿Por qué entonces Dios nos colocó estos mandamientos, al menos estos dos mandamientos, y nos los repite en la Escritura? Porque sabe que es por donde quizás, según la condición humana, uno más podrá verse tentado. Luchar contra la pureza es propio del demonio. Y luchar para vencer la impureza es propio de las almas que intentan buscar, incluso en ambientes adversos como los nuestros, la misma santidad. El impuro todo lo ve impuro. Desde una conversación hasta una broma, todo lo encuentra el doble sentido, porque juzga según su condición, así como dice el refrán. El ladrón piensa que todos son de su condición. Y hasta que no comience a hacer un trabajo espiritual serio, para alejarse de las ocasiones, para confesarse ante cada caída, porque Dios todo lo perdona cuando uno realmente está arrepentido y está dispuesto a corregirse, a enmendarse. Si comienza a ser un devoto de la Virgen Santísima, aquella a quien llamamos por su principal virtud, o la que más se refleja en nosotros, o Virgen le decimos a ella. Le podríamos decir obediente, le podríamos decir prudente. Sí, todas otras son los otros títulos de la Virgen Santísima, pero le llamamos por la Virgen María. La devoción a la Virgen Santísima es un modo enorme de alcanzar la hermosa virtud de la pureza o de recuperarla si la hemos perdido. La comunión frecuente. Uno dirá, ¿por qué tanto hincapié en la pureza ha hecho siempre la Iglesia a lo largo de los siglos? ¿Es quizás el mandamiento más importante de los 10? ¿Acaso no es más importante amar a Dios sobre todas las cosas? Claramente que sí. El sexto mandamiento y el noveno no son los más importantes mandamientos de la ley, sin ninguna duda. Sin embargo, quien cae contra esos mandamientos es como que se desmorona, es como que se animaliza, es como que se derrumba todo el edificio espiritual. Y uno como que tiene los brazos caídos. No hay nada que hacer. Estoy hecho para la tierra, estoy hecho para lo bajo, lo carnal, lo animal. A no tener miedo de ir una y otra vez ante el confesor a buscar el perdón de Dios, sea ese confesor el más santo del mundo o el más pecador. Cuando absuelve es Jesucristo mismo el que está absolviendo los pecados. A quienes vosotros perdonáis, dice el Señor, yo os perdonaré. A no tener entonces vergüenza. Vergüenza más bien es tener, o debería uno tener, si continúa en su misma condición, alejada de la amistad con Dios. Felices los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. A encomendarse a la Virgen Santísima y que viva la hermosa virtud de la pureza. Toca acá tocar el tema quizás más complicado o más difícil, sobre todo para los matrimonios católicos, como es la fecundidad. Esto de que se nos pide concretamente en el libro del Génesis, en el capítulo 1, como género humano, el hecho de ser fecundos y dar hijos. Dijo Dios a Adán y a Eva, se lee en el capítulo 1, versículo 28. Los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sometedla. Dos al menos mandatos claros, el hecho de ser fecundo, multiplicarse, llenar la tierra, ¿no? Claro que cuando tocan estos temas son complejos porque a veces estoy convencido de que a veces en los cursos prematrimoniales no se es claro con esto. Y de hecho cuando uno se va a casar por la iglesia se compromete a esto, a ser fecundo en la transmisión de la vida. Y es por esto entonces que se nos
no solamente Dios nunca manda algo malo, sino que se nos manda justamente para completar, para perfeccionar nuestra naturaleza humana. Uno de los salmos dice que los hijos de la juventud son como flechas en manos de un guerrero, ¿no? Son la bendición de la familia. El fruto natural del matrimonio es justamente los hijos, ¿no? Cuando uno se casa comienza a tener derecho a poner los medios para que Dios mande, si quiere, familia, la fecundidad matrimonial. Y también uno puede encontrarse con, bueno, claramente en el mundo moderno dice, pero padre, esto es una locura, existen un montón de métodos para evitar la posibilidad de traer hijos al mundo, más en el siglo XX se inventó la famosa píldora, la pastilla anticonceptiva, el DIU, el preservativo, muchísimos medios artificiales que claramente no están en consonancia con la enseñanza de la Iglesia. Y no lo están porque en realidad la técnica que emana de nuestra inteligencia está para perfeccionar la naturaleza humana, para ayudarla a llegar a su fin, no para suplantarla, no para coartarla, no para impedirle justamente crecer como ser humano, no para alimentar las pasiones. Y esta es la razón principal por la que los métodos no naturales sino artificiales, el DIU, el anticonceptivo, ni hablar de la píldora del día después, el preservativo, en fin, los métodos llamados barrera son contrarios a la moral católica. Esto ya ha sido dicho desde el principio, se encuentra incluso en el libro del Génesis también, ya que estamos en el libro de Génesis, en lo que se conoce en la moral como el onanismo conyugal. Onan es un personaje bíblico, se lee en el libro de Génesis capítulo 38, donde él se casa con la esposa de su hermano, y los descendientes que iban a venir de esa unión conyugal entre Onán y su esposa iban a ser entonces descendientes finalmente de su hermano según la ley antigua. Por eso dice el texto del Génesis capítulo 38, dice que Onán se llegaba a la mujer, a su mujer, pero para no tener descendencia derramaba en tierra su semen para no dar prole a su hermano. Por eso de ahí el nombre de onanismo conyugal. Es decir, de voluntariamente buscar que el acto sea infecundo por medios contrarios a lo que la Iglesia manda. Juan Pablo II, Pablo VI, varios han hablado de este significado unitivo y incluso procreativo de la unión conyugal entre marido y esposa, ¿no? Se unen mutuamente, o sea, esos son los dos significados de la unión, ¿no? Se unen para comunicarse el amor mutuo, pero también siempre abiertos a la posibilidad de que, si Dios quiere, que traiga vida. Realmente nadie en su sano juicio va a estar, sobre todo cuando ya está el bebé afuera, ya lo tiene aquí, nadie va a estar en su sano juicio queriendo matarlo, y tampoco queriendo matarlo de antemano, ¿no? Con el caso de un aborto, un crimen abominable. Y Dios es tan sabio que ha hecho todo con peso, con número y con medida, por eso hasta incluso el ciclo de la mujer es bien claro. Más bien hay que buscar el momento justo para intentar tener familia que para lo otro, ¿no? De allí entonces que pasamos al segundo punto. Si existen realmente existen causas graves, y cuando nos referimos a causas graves, son causas graves, por la que una familia o un matrimonio concretamente pueda estar momentáneamente en una circunstancia en que no puede traer familia al mundo. La Iglesia es muy clara en esto. Dice claramente la Iglesia que por indicación médica, por una situación económica angustiosa, es decir, no poder cambiar el auto todos los años, o no poder irse de vacaciones a la playa, al mar, todos los veranos, o por la frecuencia de los embarazos, que haga conveniente espaciarlos por razones económicas, médicas, etcétera, dice la Iglesia, ¿no? En este etcétera no hay un termómetro, está la recta razón de cada uno. Para una mamá podrá ser, o para un matrimonio, mejor dicho, podrá ser bien claro que, bueno, pues tengo que tener la mayor cantidad de hijos que pueda y tengo la capacidad física, psíquica, económica realmente para tenerlos,
Y otros dirán, bueno, basta con tener 3 o 4 y punto. La verdad es que no podemos más. Y ahí entonces vendrá a jugar cómo es el modo en que uno deberá sanamente planificar, porque la regla es esta: sed fecundos, llenad la tierra, multiplicaos, ¿no? La excepción será entonces esta. Bien, y ahí vendrá entonces a jugar la castidad conyugal, la castidad matrimonial, que como todas las virtudes, al principio puede llegar a costar, pero con el tiempo se hace hasta placentera y saludable. La castidad conyugal va a ser regulada puntualmente en este caso por la naturaleza, y en este caso la naturaleza de la esposa, de la madre. Habrá tiempos seguramente de abstención, habrá tiempos de sacrificio, esto hay que decirlo, pero el principio entonces es que todo acto conyugal debe estar abierto a la vida, debe estar abierto entonces a la posibilidad fruto, de dar un fruto. Esto entonces es lo que uno puede plantear. Y por último, algo que siempre vale la pena recordar: no se cae, dice nuestro Señor Jesucristo, ni una hoja de un árbol sin que Dios al menos lo permita. No tenemos contados los cabellos de nuestras cabezas. Dios sabe puntualmente hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. No se le cae nada, ¿no? Él ha hecho todo con peso, número y medida, dice la Escritura. No se le va a caer un hijo sin darnos la fuerza, la posibilidad, incluso la virtud para poder educarlo para el cielo. Hay que pedir la gracia entonces a Dios nuestro Señor, a la Sagrada Familia, Jesús, María y José, para discernir realmente de modo católico, aunque uno esté viviendo en un mundo que esto le parezca una locura, el hecho de tratar de tener los hijos que Dios me mande, salvo alguna excepción, y bueno, deberé entonces acudir a los métodos naturales. Acuérdense que hay más de uno, los métodos naturales. Y entonces es el modo en que los padres se salvarán mutuamente con sus hijos y los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación, como dice la Sagrada Escritura. Que no te la cuenten.